Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este canal de YouTube en el que hablamos del juego de la pelota, en el que intentamos contar historias, opinar, echar cuentos. Y la miniatura de este YouTube tiene que ver con Carlos Bianchi, quien es una leyenda de Boca Juniors, y con Marcelo Gallardo, que es una leyenda del Club Atlético River Plate. En su regreso, Gallardo no pudo hacer lo de Bianchi en Boca. Aquí les voy a contar algunos regresos que salieron bien, otros que salieron bien, otros que no salieron tan bien de algunos entrenadores en Colombia y en el mundo. Eh, Primero, les quiero pedir un favor. Escúchenos en Alerta del Parche del Fútbol 104.4 del FM, en la aplicación, en la app, en la página, donde quiera. Alerta del Parche del Fútbol de 1 a 3 de la tarde, de lunes a viernes, bajo la conducción de don Jorge Hermúdez. Ahí estoy junto a don Mariano Olsen, al señor JC, ahora regresó el señor Pinto y la señorita Caterine. Recordar que también los muchachos hacen habitualmente al menos 2 partidos de la fecha cuando es fin de semana y uno entre semana para que estén muy atentos a lo que pasa en el parche del fútbol ahí en la radio. El noticiero desde temprano en Alerta, luego Taxibiris, otra versión del noticiero, nosotros, luego sigue a Chupar Barrote, que es una especie de consultorio jurídico radial bastante bueno. Luego aparece Calchi Culebrero y luego aparece don Jato Fernando Quintero y mucho más tarde un auténtico y verdadero prócer de la radio como don Julián Parra, el dueño de las noches de la radio colombiana. Y en ESPN, estamos en la producción de ESPN F360 y recuerde que la programación de los shows locales arranca a las 3 de la tarde con balón dividido cuando no hay partido. Ahí está don Julián, ahí está Carlos Orduz, está Melisa, está Nicole, está Carlitos Valdés, está Mao Molina y también el señor Juan Manuel Ramírez, el Toro Martín Arzuaga y F360, donde está Don Antonio, donde está Sara Castro, donde está Jorge Bermúdez, donde está Fabián Vargas, donde está donde está Faustino Espriella, donde está Héctor Hugo Aristizábal. Bueno, esa es la programación, ahí están las dos cuñitas que siempre les pido en el arranque de los videos para que vean los programas de ESPN y para que escuchen Alerta Bogotá. Gallardo no pudo ser Bianchi porque en su regreso Gallardo se va por la puerta de atrás sin ganar títulos. Seguramente con mucho dolor y mucha pena porque él es hijo de esa cuna de River como jugador. Cuenta la historia de cómo tenía que irse, como dicen ellos, en el bondi, en el bus, como decimos nosotros, para poder llegar rápido al entrenamiento y cómo sus padres lo ayudaban para poder seguir en esa carrera. Hizo parte de aquel equipo fantástico que ganó la Libertadores del 96 con Crespo, con Ortega, con Francescoli, con Burgos, con Astrada, si la memoria no me falla, con Ayala, con Sorín, un equipo muy bueno, creo que también estaba Lombardi, un equipo bastante bueno de River, creo que en Lombardi me pelo, pero un equipo que marcó una época. Él después se fue a jugar al Mónaco, al PSG, terminó en la MLS jugando, luego terminó un paso por River, que no fue muy bueno, se ha despedido en un partido ante Tigre que pierde, si no estoy mal, River 5-1. Termina su carrera nacional de Montevideo, ahí comienza su carrera como entrenador, luego va a River y en ese primer ciclo gana 14 títulos, 2 Copas Libertadores, evidentemente la más recordada del 2018, pero él construye un equipo que Ramón Díaz le había dejado después de ser campeón a mitad del 2014 y él lo reconfirma siendo campeón de la Copa Suramericana ante Nacional de Medellín con aquellos 2 goles de pelota quieta en el Monumental, habiendo empatado el partido acá en Medellín. Luego gana la Libertadores ante Tigres de México sin ninguna objeción porque gana el partido vuelta 3-0 en el Monumental, un partido en el que estaban Barovero, Carlos Sánchez, Maidana, también estaba Fernando Cabenagui y es un equipo que se va construyendo. Luego aparece el equipo del 2018. Bueno, en esa copa jugó Teo. Teo se va después de hacer una exhibición absurda en un partido ante Cruzeiro, se va al Sporting de Lisboa, pero Teo también ganó esa Copa Libertadores. Gana la Libertadores del 2018, que es pues, obviamente pues, recordarla es absolutamente esencial en la historia del fútbol suramericano y del fútbol mundial por todo lo que pasó, porque se jugó en el Bernabéu por el gol de Quintero, por el gol del Piti Martínez, por la celebración de Benedetto después del 1-0 de Boca, por el partido de ida que llovió en la Bombonera y que no se pudo jugar, sino tuvo que jugarse al otro día y que termina 2-2 y aquella tajada de Armani que pudo significar un gol más para Boca. Las 3 recopas, una se la ganó a Santa Fe, porque fue el campeón de la Suramericana de 2015 contra el campeón de la Libertadores de 2015, se la gana a Santa Fe, juega aquí en Bogotá primero y luego en el Monumental.
Entonces gana 2 Libertadores, 3 Recopas Suramericanas, una Copa Suramericana que le gana a Nacional, una Surugabank, 3 Copas Argentinas, 2 Subcopas Argentinas, una Liga y un trofeo de campeones. Lo paradójico es que este equipo de Gallardo fue más fiable en los torneos de eliminaciones, no en los torneos largos. De hecho, el último título que logran ese primer ciclo es esa liga que gana en el fútbol argentino de manera merecida. Pero regresa y las cosas no salen y ya esta racha de partidos perdidos pues termina acabando y detonando con la salida del que será en el partido ante Banfield. Paradójicamente su máximo rival, me refiero a Boca, sí tuvo un regreso exitoso de un entrenador, tal vez del mejor entrenador de su historia, como lo fue Carlos Bianchi. Carlos Bianchi gana con Vélez 3 títulos de liga, una Copa Libertadores y una Supercopa que, si no estoy mal, se la gana Independiente en Japón. Y regresa al fútbol argentino Bianchi después de haberse ido a la Roma con poco éxito, y aparece Boca y empieza a ganar los títulos locales, gana 3 ligas, también gana la Libertadores recordada por los penales en Sao Paulo contra Palmeiras, y luego en la Bombonera gana la de 2001 ante Cruz Azul, en una serie en la que también atajó un penal Oscar Córdoba, en la de Palmeiras atajó 2 y el penal definitivo lo marcó Jorge Bermúdez, que es muy diciente para nosotros los colombianos, muy cercana, como también fue el ciclo de Gallardo, evidentemente por la aparición de Teo, porque también estuvieron jugadores como Eder Álvarez Balanta en un papel distinto, pero también estuvo Juanfer, pero ese ciclo de Boca, además, el ciclo de Boca está coronadísimo con aquella Copa Intercontinental ante el primer Real Madrid de los Galácticos, en el que Riquelme la descoció toda y en el que Palermo marcó 2 goles antes de los 10 minutos y en el que Roberto Carlos descontó para el Real Madrid, y fue un ejercicio de resistencia con la pelota de Boca de la mano de un absolutamente brillante Juan Román Riquelme. Del fútbol moderno, digamos, puede ser una de las exhibiciones individuales con la pelota en los pies más brillantes de futbolista alguno, gústenos o no. Y además Bianchi juega la otra Intercontinental, la pierde, se va al Atlético de Madrid, tampoco le salen las cosas, regresa, gana la liga local, gana la Copa Libertadores en un baile que le mete a Santos en los 2 partidos, gana los 2 partidos, ya sin Riquelme, pero sí con Carlos Tevez, en papel protagónico. Gana esa Libertadores, una Libertadores en la que es importante, son las semifinales que juega ante América, Boca, que le gana los 2 partidos, y juega Medellín ante Santos, aquel partido, si no estoy mal, era el América del Pecoso Castro, y gana la final ante Santos sin ninguna duda, la gana Boca. Va a jugar la Intercontinental, todavía hermosa Intercontinental ante el Milan de Capello, de Ancelotti, porque ya más adelante va el Milan de Capello. Le gana con ese gol de Donet y el penal de Cassini, un par de cobro del Milan increíble, que creo que es de Albertini, o Costa Curta, uno de los dos, y que patea horrible, y termina consagrándose el arquero de ese equipo, era Bondancieri. Juega Amaranto Perea como lateral derecho y Fabián Vargas está en el banco de los suplentes y ganan esa Copa Intercontinental en tiempo extra y en penales. Y ese regreso, esa segunda época de Bianchi en Boca fue brillante porque repitió títulos a nivel local y a nivel internacional, pero el tercer ciclo de Bianchi no salió bien. Su máximo logro fue haber sido subcampeón y pues no terminó de la mejor manera el tercer ciclo del Virrey. Pero si comparamos el segundo del ciclo de Gallardo con el segundo ciclo de Bianchi, pues evidentemente Gallardo no pudo ser Bianchi, como dice la miniatura, remitiéndonos un poco al mundo bober, aquella fantástica expresión de Argentina para remitirse a sobre todo a los programas de televisión y a la comunicación que vive en torno a lo que pase con Boca y River. Pero por ejemplo, hay regresos que sí salieron bien. Capello gana una liga con el Real Madrid finalizando los 90 y regresa para la 2006-2007 y gana otra vez la liga, a pesar de quedar eliminado en la Champions y quedar eliminado en la Copa del Rey. Pero Capello es el momento en el que manda a Beckham a que dé vueltas a la cancha y luego sobre el final vuelve a llamar a Beckham y Beckham termina jugando ese último partido tocado y sale cojeando, dándolo todo, y termina siendo campeón de esa liga. Se va después, pero termina siendo campeón en 2 ciclos distintos, uno en los 90 y otro en el 2006-2007, Fabio Capello, antes de irse a la selección de Inglaterra con el Real Madrid. Capello en el Milan tuvo 2 ciclos, el primero exitoso, ganando la Liga de Campeones, llegando a finales, o sea, pierde la final con el Paris Saint-Germain y luego le gana la final al Barcelona.
pero ese ciclo fue exitoso, fue campeón de Europa, fue campeón de Italia, pierde la final intercontinental ante el Vélez de Bianchi, con los goles de Trota y Assad, 2-0, pero tiene un ciclo exitoso a nivel continental. Uno más atrás en el tiempo puede ser y que significa mucho para mí, porque es una figura que perdió esa final del Mundial del 74, Rinus Michels, creando un tipo de juego que evolucionado hoy domina el fútbol a través de lo que ha hecho Guardiola. O sea, hay una transición entre lo que generó Rinus Michels en ese 74, encarnada en Johan Cruyff en el campo y en esa selección holandesa, en los Neskens, en los Resenbrink, en esos jugadores, pero obviamente el protagonista más grande es Johan Cruyff, que luego como entrenador del Ajax primero, que la gente recuerda poco, porque ganó cosas en Europa, incluso ganó una Recopa de Europa también, y pues jugando con Marco Van Basten. Gana después la Champions y explota, y hoy lo trae Guardiola, y Guardiola ha multiplicado en esta modernidad esa idea obviamente modernizada, pero esa génesis de ese fútbol moderno que hoy la gente disfruta y que quiere que todos los equipos jueguen así. Evolucionado lo generó Rinus Michels, Stefan Kovacs en el Ajax, y primero Rinus Michels y luego en la selección holandesa del 74, pero Rinus Michels regresa a la selección holandesa para la Eurocopa del 88 y termina ganándola de manera brillante con ese gol de Marco Van Basten. Gana el partido 2-0, pero Van Breukelen, que era el portero de ese equipo, poco lo recuerdan, ataja un penal en esa final para evitar el regreso al partido de la Unión Soviética, que fue el rival en Múnich de esa naranja mecánica de Koeman, de los hermanos Koeman, de Irwin y de Ronald Koeman, obviamente Van Basten, obviamente Ruud Gullit, obviamente Frank Rijkaard, Blind, el papá del Blind de ahora, Van Breukelen, que era el portero que atajaba con los sacos azules, que era del PSV. O sea, un equipo que terminó bien ese regreso, esa segunda parte. Luego Michels volvió a dirigir la selección holandesa, pero no salieron las cosas también como ejemplos de regresos en el mundo del fútbol. Hay cientos, montones, pero quería traer ese de Capello, ese de Bianchi y ese de Rinus Michels, para ver que los regresos sí pueden darse bien, y el regreso de Gallardo no ha sido el mejor, no solo porque hay un montón de factores, no solo en la dinámica del día a día, sino porque los jugadores tal vez no entregaron lo mejor, o porque Gallardo no pudo entregar el mensaje, pero eso no puede borrar esa primera parte de Gallardo, que fue fantástica en River. Ya les he enumerado los títulos, más de 10 títulos y 2 Copas Libertadores, y estará a punto de una tercera, si no es por la reacción de Flamengo en el cierre del partido en Lima en 2019, pues hablan muy bien de Marcelo Gallardo como un entrenador bastante capaz. Ya en Arabia Saudita no le han salido las cosas bien, pero bueno, y quiero recordar 2 casos de regresos en el fútbol colombiano exitosos. El de un hombre que es muy querido por la gente del Deportivo Cali, el Pecoso Castro, que acabó con una sequía de títulos del Cali de más de 20 años en el 96, en un torneo que se definió a mitad de año, en el que ganó por la bonificación el título a Millonarios, en un cuadrangular que disputaron Millonarios América y Deportivo Cali, además de Atlético Nacional, un cuadrangular fantástico, que termina ganando el Cali el título en un clásico ante el América en Cali. Millonarios ganan Medellín, pero eso no le sirve para ser campeón. Y luego, en los 2000, con el Kinder del Pecoso, en el que jugaban, por ejemplo, Rafael Santos Borré, Roa, Nasuti era uno de los centrales de ese equipo, uno de los hombres de experiencia. Si no estoy mal, el Chico Cabezas, que estuvo en la sub-20 del 2011, estaba ahí. Termina siendo campeón ante el Deportivo Independiente de Medellín. Hernández era el portero, un portero extranjero uruguayo, y que después atajó un Cortuluá, si la memoria no me falla. Pues bueno, el Pecoso regresó para ser campeón en el Deportivo Cali, y el regreso es para mí los regresos más importantes, y el que siempre estuvo ahí, aunque dirigió en múltiples ocasiones Junior, fue Comesaña, porque Comesaña fue campeón en el 93, un equipo fantástico, el recordado gol de Mackenzie ante el América, pero volvió y llegó a 3 finales consecutivas, ganó 2, una ante el Pasto, una ante el Medellín, si la memoria no me falla, sí, una ante el Medellín, y luego otra pierde una ante el América de Guimaraes, y llega a la final de la Copa Suramericana y ganó un par de títulos más, una Superliga, una Copa, en el tiempo que dirigió ese Junior. O sea, regresos que sí han funcionado en el fútbol colombiano. ¿Recuerdan algún otro regreso exitoso de un entrenador en equipo de fútbol? Los invito a que lo dejen en los comentarios. Muchas gracias por estar, muchas gracias por compartirlo. Hasta la próxima. Lastimosamente Gallardo no pudo ser el Bianchi de River.